compañeras y compañeros, en un día, especial, en donde, se hace una presentación de un libro como producto de las luchas que se llevan adelante a nivel nacional y a nivel provincial por parte de las organizaciones que estamos comprometidas con el juicio y castigo de los asesinos de Mariano Ferreira, como así también con los casos de impunidad vigentes en la provincia de Jujuy mientras suceden los juicios de lesa humanidad, que tienen que ver con los crímenes del pasado, en época de la dictadura, pero con los crímenes también más recientes del año pasado, en la lucha de los sin techo en Ledesma. Así que esta mesa, en donde se va a hacer la presentación del libro, va a tener que ver con el contenido que hoy tienen estas luchas, las causas que motivaron estos crímenes, el crimen de Mariano Ferreira, el entramado y obviamente el desenlace, no solamente que concluye con el crimen de Mariano, sino lo que se abre a partir del crimen de Mariano y lo que está en curso acá en la provincia de Jujuy. Esa valoración, esa explicación nos las va a dar, en este caso, el compañero Cristian Rath, escritor del libro Trabajadores, Tercerización y Burocracia Sindical, el caso Mariano Ferreira. Van a exponer también el compañero Carlos Santillán, un referente de la lucha social, que ha tenido que ver mucho con la lucha y la conclusión de estos juicios que se llevan adelante en la provincia de Jujuy, pese al acaparamiento político, y Chole Villada, la compañera Chole para todos, María Eugenia Villada, que es una familiar destacada en todo el sentido de la palabra, porque en esta cooptación política es una luchadora que no ha sido cooptada por el gobierno y está en esta batalla por los juicios a los crímenes de ayer y hoy. Así que tenemos esta mesa panel que van a honrar, en este caso, la lucha contra la impunidad por el caso de Mariano y los juicios de Jujuy por los crímenes del apagón. Pocas veces se da una mesa así. Cada uno de ellos, en realidad, representan una lucha que tiene proporciones históricas. La del negro, la del perro Santillán contra lo que fue la segunda década infame, según algunos, y la de la compañera Villada, porque este gobierno le ha propinado un golpe a la moral de los luchadores por los derechos humanos con la cooptación de las madres. Y entonces la gente que se planta frente a eso y retoma esa tradición de lucha tiene que ser particularmente considerada. Una cuestión que me llamó la atención. Un tiempo atrás hay un semanario inglés, que es un semanario de las finanzas, ¿no es cierto? No es un semanario de los trabajadores, es de las finanzas de los grandes capitalistas que trabajan en las finanzas, se llama The Economist. Y entonces The Economist, tiempo atrás, dice que se estaba produciendo un avance en la humanidad, porque se estaban reduciendo los índices de pobreza. Claro, The Economist es un semanario muy considerado en el mundo en el que circula, ¿no es cierto? Y entonces decía que se había producido un progreso humano medido en esta mejora de los índices de pobreza. Creo que aludía a lo de Brasil. Creo que en Brasil se dice que hay todo un sector que mejoró por los planes sociales. Aludía a China. Claro, cuando uno se metía un poquitito, digamos, a rastrear por qué decían que estaba mejorando la humanidad a la luz de la mejora de los índices de pobreza, se encontraba con que ellos medían la pobreza considerando el piso de $1 por día. Entonces, si en un tiempo determinado de ese $1 por día una parte de la humanidad vivía con $1,10, estaba mejorando. Y entonces, de alguna manera, ellos pintaban este mundo maravilloso, pero
cuando tenían que decir dónde eso no funcionaba, decían, bueno, realmente sí hay una nota discordante en esta mejora, que es la desigualdad que se produce en la inmensa masa laboral del mundo. Y entonces, ¿por qué la desigualdad? No, la desigualdad se produce por la tecnología. Tenemos las computadoras, tenemos la revolución comunicacional, y entonces hoy hay cosas que antes demandaban más tiempo, ahora demandan menos tiempo. La tecnología obliga de alguna manera a una desigualdad. Si usted lo piensa por un minuto, es cierto que las computadoras ahorran tiempo. Nada más con pensar el almacenero que se ponía a escribir pacientemente la venta que hacía. Ahora, la pregunta es ¿por qué un progreso tecnológico importante como la computadora o cualquier otro tiene que deteriorar la vida del laburante? Porque finalmente, si yo tengo un cadete, supóngase que yo soy un pequeño empresario, tengo un cadete, pero ya el cadete no juega una función porque todas las transacciones financieras se hacen por computadora. ¿Cuál es la salida? ¿Echar al cadete? ¿O rebajar la jornada de trabajo de la gente? Si a escala mundial tengo una innovación tecnológica que permite hacer la misma cantidad de productos que antes se hacían en menor cantidad de horas, un régimen pensado desde el hombre, la defensa de la más importante fuerza productiva que tiene la humanidad, reduzcamos la jornada de trabajo. Pero la jornada de trabajo de los que están ocupados, en la época de reactivación en este país estaba en más de 12 horas. Y hoy, por ahí cantaba caray. Es decir, el ocupado supera la jornada laboral, siendo que debería reducirse a menos de 8 horas. ¿Por qué les hago esta pequeña introducción? Porque de alguna manera estamos en presencia de un problema que no es de la tecnología, es del régimen social. Tenemos un régimen social donde un progreso tecnológico se vuelve una maldición. Porque en lugar de defender el laburo del cadete, bajar la jornada laboral y que todos tengan empleo, se despide al cadete o se le dice, mira flaco, vas a laburar 4 horas y te rebajo el salario. Entonces me parece importante porque este régimen social es incapaz de convertir la innovación tecnológica, fruto del avance de la mente humana, en un progreso de la sociedad en su conjunto. Y este régimen social se llama capitalismo. Entonces, a mí me parecía importante esto porque este comentario de un mundo maravilloso, según The Economist, no contemplaba en realidad una cuestión donde no solamente se tiene que tomar una estadística referida al empleo privado, no tomaban siquiera el empleo público, pero no toma todos los datos de conjunto. Miren, si ustedes imaginan un siglo que empiece en 1912 y termina ahora, en 2012, 100 años, las 2 guerras mundiales significaron 187 millones de muertos, el 10% de la población mundial en 1913. Y fue una secuencia de guerras prácticamente constante. Eso es un régimen de barbarie y en ese sentido no ese mundo feliz que lo describía The Economist. Yo les quería decir lo siguiente, este libro es en realidad un texto motivado por el asesinato de alguien que luchaba contra este régimen social, que es Mariano Ferreira. Él fue el disparador, porque de alguna manera, y ustedes ya saben la historia y yo no se la voy a repetir, pero en la historia del asesinato de Mariano Ferreira
se cruzaron una serie, digamos, de aspectos de la vida que nosotros vivimos todos los días, que nunca se expresaron de una manera tan brutal en un hecho. Yo siempre digo que no todas las muertes de compañeros de la clase trabajadora son iguales, algunas son más expresivas de ciertas cosas que otras. Y en realidad, si ustedes lo piensan por un minuto, en la muerte de Mariano Ferreira se cruzaron dos o tres cosas muy fuertes. Acá nosotros vivimos bajo un gobierno que llamó a reconstruir la burguesía nacional. La burguesía nacional estaba en Ferroviarios. Es la patria contratista de Cirigliano, del Grupo Roggio, que era la unión de gestión operativa de los ferrocarriles, que no solamente era socia de la tercerización, sino que autorizó la salida de 120 hombres de los talleres de Remedio de Calada para formar parte de la patota criminal. Si por un momento lo piensan, si se hubiera hecho una investigación en regla de la muerte de Mariano Ferreira, no se podría haber producido la masacre de Once, porque un juez había dicho dónde invirtieron los subsidios que recibió esa patria contratista, que en el orden general son del orden de los 15.000 millones de dólares al año, que no les permitió reconstruir la infraestructura y un sistema de señalización para que no murieran 51 trabajadores enormes. Es decir, ahí estaba la Burguesía Nacional. Sacó a luz el tema de la burocracia sindical, porque la burocracia sindical fue socia de la privatización, es socia de la tercerización y tiene la tutela del Estado. En el libro hay un intercambio de una escucha que se hizo entre el ministro Tomada y el burócrata Pedraza de la Unión Ferroviaria, y es terriblemente, digamos, expresivo, porque entre los dos discuten de qué manera los tercerizados no deben entrar al plantel de afiliados de la Unión Ferroviaria para que la burocracia no tenga temor a perder la elección. El ministro de Trabajo de la Nación y el burócrata de la Unión Ferroviaria. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque hay un régimen. A veces se dice, ¿de dónde nace la burocracia sindical? Nace de la tutela del Estado. ¿Cómo podría subsistir esta camarilla que ni siquiera acepta que una minoría tenga representación proporcional en el sindicato si no fuera por el apoyo del Estado? Por una ley que dice, para tener inscripción gremial, vos tenés que aceptar la tutela del Estado. Siempre Gregorio Flores, que es ese enorme dirigente clasista de Córdoba, siempre decía, ¿por qué no le meten una ley de asociaciones gremiales a los empresarios? ¿Por qué la sociedad rural, la Unión Industrial, confederaciones rurales no tienen una ley de asociaciones profesionales que le dice tenés que someterte a mi Estado para que yo te autorice el Estado, yo te imponga la conciliación obligatoria, si hay un lockout? Jamás se interesaron por eso. Y también, esto hay que decirlo, la responsabilidad del Estado. Porque, compañeros, Antonio Luna, que es el actual subsecretario de Transporte Ferroviario, burócrata de la fraternidad, es actualmente el mismo funcionario en el mismo cargo en el gobierno nacional de Cristina Kirchner. ¿Eso? Es así. Y nosotros no nos vamos a olvidar que al día siguiente de la muerte de Mariano Ferreira, la presidenta dijo una cuestión que todavía suena en los oídos: estaban buscando un muerto. Y este hombre, Aníbal Fernández, dijo en la zona de Barracas, donde se consumó el asesinato, no podían entrar los móviles por lo estrechas que eran las calles.
Las calles de Barracas donde se consumó el asesinato tienen el ancho de este galpón multiplicado por 5. Puede entrar un camión. El papel del Estado, el papel de la Policía Federal, que construyó una zona liberada y vedó el video en los minutos que asesinaron a Mariano Ferreira e hirieron a los otros compañeros. Ahora, ¿qué es lo que estaba en juego en ese asesinato de Barracas? La preservación de la burocracia, pero también el negocio de la tercerización. ¿Qué es un tercerizado? Yo a usted no necesito explicar lo tercerizado porque Jujuy conoce para escribir, ¿no es cierto? Y esto es importante tomarlo en cuenta porque el empresariado lo ha defendido con uñas y dientes. Paolo Roca, un mes después del asesinato de Mariano Ferreira, cuando había sido presentado un proyecto de recalde en mano derecha de la CGT, que no liquidaba la tercerización, pero que decía que si todos nosotros éramos parte de una fábrica, ¿no es cierto?, de un lugar de trabajo, y una parte estaba tercerizado y había otro sector que tenía un mejor convenio, tenía que ser elevado ese mejor convenio, Paolo Roca, que ustedes saben que es una figura emblemática de la burguesía nacional, dijo: las tercerizaciones no deben ser tocadas porque hace una cuestión de costo laboral. Y ese proyecto de Recalde quedó muerto y nunca se volvió a hablar más de él. Y entonces el Estado, de alguna manera, se hizo cargo del mandato del capo del Techino. Ahora, Paolo Roca estaba ocultando quizás la parte más importante de esto. No persiguen solamente la rebaja del costo laboral. Yo siempre doy el ejemplo de que si nosotros le preguntamos a nuestro abuelo o a nuestro papá qué era la tercerización, dice: mirá, me estoy enterando ahora. Y si uno se va 40 años a una fábrica, ¿no es cierto?, o a un yacimiento petrolero, va a encontrar que todos, imaginando que nosotros fuéramos parte de ese yacimiento, estamos regidos por un mismo convenio. Discutimos en una paritaria, malamente porque la burocracia ya existe, pero discutimos un convenio único. Cada cual tendrá una categoría y una especialidad de acuerdo a ese convenio, ¿sí? Si hoy volvemos imaginariamente a ese yacimiento, ¿qué vamos a encontrar? Una parte que está tercerizada como Boca, ganando como en el sur patagónico. Eso motiva lo de los dragones. La mitad del salario del trabajador petrolero. Ese está tercerizado. El otro está por la agencia de empleo, del trabajo eventual. El trabajo eventual, la palabra eventual, ¿qué significa? Eventual, absolutamente accidental. Pero ¿saben la cantidad de trabajadores que hay puestos por las agencias de empleo con el convenio de empleados de comercio por debajo del que existe? Y está el otro que está como periodo de prueba, 90 días, que nadie explica por qué se necesitan 90 días para probar un trabajador, y que lo van a renovar porque nadie controla. Y están los monotributistas. Si yo sumo todo esto, ese colectivo de trabajadores que teníamos hace 40 años, lo fragmentaron en 4. Y la burocracia sindical, lejos de hacerse cargo de esos 3 restantes, solamente y malamente se hace cargo del plantel permanente. ¿Ven? Lo que no dijo Paolo Roca, que lo más importante es que fracturaron el colectivo de los trabajadores. El juicio de Mariano Ferreira tiene una excepcionalidad. Ustedes se deben acordar que, creo que en el 83, quizás me equivoco, se produjo el primer muerto bajo la democracia. Quizás el perro se acuerda un poquito más. Flores. Si yo le recorro de Flores para acá, pasando por Víctor Choco, pasando por los muertos del Argentinazo, y les recuerdo que los 33 muertos del Argentinazo, Fernando de la Rúa está en un juicio por los sobornos en el Senado, pero está exculpado por los 33. Y el último
estaba preso por el asesinato de Pocho de Prat y Rosario, acaba de salir en libertad. Otegi Santillán. Si ustedes miran esta cantidad de crímenes contra la clase trabajadora, no van a encontrar ningún juicio en el cual haya 17 responsables materiales e intelectuales de un crimen contra la clase obrera que estén sentados en el banquillo de los recusados. ¿Está claro? Es decir, no están todos, pero los que están es fruto de la movilización política que se hizo y de las cuales ustedes fueron parte. Es muy importante tomarlo en cuenta porque esa movilización política rindió al punto de que el jefe de la Unión Ferroviaria, el mismo que ahora está poniendo los congresales para la formación de la CGT bien llamada Balcarce, agencia de la Casa Rosada, esté en ese banquillo de los acusados. Cuando la presidenta dice, yo aporté el testigo clave, Néstor Kirchner en los últimos minutos de su vida aportó el testigo clave, no es cierto. Los testimonios primeros contundentes fueron de los reporteros de C5N, que contra lo que decía la empresa que los contrató, presentaron los testimonios de cómo se consumó el asesinato. Y el 911, antes del famoso testigo clave, había tenido llamados que indicaban gente dispuesta a testificar por el crimen. Es importante esto porque fue esta movilización la que quebró el primer discurso oficial. Ese cuando se dijo, buscaban un muerto. En realidad el libro pretende de alguna manera también destruir la idea, ojo, entendida, de que estamos en presencia de un gobierno que ha promovido como ninguno la inclusión social. Claro, y esto es importante tomarlo en cuenta. Hace un tiempo el mismo Alto Recalde del que yo hablé dijo, bajo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, escuchen bien, se ha derogado el 85% de la legislación laboral flexibilizadora. Mintió impunemente. La tercerización está, la agencia de empleo está, la cuestión del periodo de prueba está. La gente ya no se acuerda, pero de 1930, miren lo que le digo, hasta 1993, no te debes acordar, estaba la doble indemnización en materia de empleo. ¿Dónde se borró la legislación flexibilizadora? La han preservado como parte de esa burguesía nacional que recibe ese inmenso subsidio para parasitar. Y entonces es importante esto, incluso por cuestiones que aparecen a veces en la conciencia de los trabajadores como algo que es imposible de superar. El trabajo en negro. Siempre el 35% baja. Con Menem en 1992, Menem, hace 20 años, era el 25%. El trabajo en negro, que se resuelve con dos medidas puestas en una ley. Primera, el Estado se hace cargo de todo trabajo en negro. Toda empresa que contrata trabajo en negro, el Estado la interviene y se hace cargo. Dos, el trabajador que denuncia trabajo en negro tiene asegurado su estabilidad laboral. Miren qué fácil si hubiese una organización de los trabajadores y del pueblo que pudiera resolver. No, el trabajo en negro es un pacto con los empresarios. Lo dejo correr. Miren, ustedes se deben acordar que hace un tiempo vieron que surgieron casos de trabajos aberrantes de compañeros de Jujuy, de Salta, de Catamarca que habían ido a las estancias de la Pampa húmeda, ¿no es cierto? Y entonces salieron casos que eran prácticamente esclavos en las explotaciones agropecuarias.
Y entonces le preguntan al ministro de Trabajo y lo va coartando. Dice, pero escuchen una cosa, ¿cómo puede ser que usted no controle el trabajo negro, este trabajo esclavo en los establecimientos agropecuarios de la provincia? Entonces le dice, ¿sabe cuántos inspectores tengo? Para toda la provincia, 565. ¿Usted piensa que voy a tener un inspector para meterlo en un campo? No, imposible. Es un pacto. Y para cerrar, incluso en este punto, hay una cuestión de la cual ustedes saben mucho más que yo, que son los monotributistas, que son estos factureros, que son los monotributistas sociales, ¿no es cierto?, que cobran por debajo del salario mínimo. Pero hay incluso un punto que todo el mundo lo apoyó y lo apoya, que es la asignación universal por hijo. Yo siempre traigo este ejemplo a cuento por lo siguiente: cuando alguien habla de derecho de la asignación universal por hijo, nadie se va a oponer a que haya una asignación universal para que una mamá que tenga hijos tenga una asignación. Pero fíjense 4 cosas que les voy a decir. La asignación universal por hijo reemplazó al plan jefes y jefas. 2. La asignación universal por hijo se hace sobre la base de que numerosísimos trabajadores no cobran el salario familiar. Porque si yo gano más de 5.692 pesos, no cobro el salario familiar. 3. ¿De dónde vienen los fondos de la asignación universal por hijo? Del ANSES, de lo que los jubilados deberían percibir a los que no le pagan el 82% y cobran en promedio 1.700 pesos, sin contar los que se acogieron a la moratoria, que creo que están en menos. Y cuarta cuestión, porque me parece importante, y con esto cierro, a ustedes les debería llamar la atención que la asignación universal por hijo la promueve, la defiende el Banco Mundial. El Banco Mundial, ustedes saben que no es un sindicato como el nuestro. ¿Por qué lo defiende el Banco Mundial? Porque parte de una política que dice lo siguiente: yo te voy a entregar un mínimo existencial. ¿Está claro? Vos con eso vas a poder consumir productos tipo clase B de una canasta alimentaria, te da para vivir en una casilla, te da para que tengas por ahí televisión y puedas ver a vos, y nada más. Yo te incluyo en el consumo, te incluyo en el mercado. Ahora, laburo permanente, no le pidas este régimen social. ¿Está claro? Y el movimiento obrero en esta etapa de recuperación de sus organizaciones tiene que tener bien claras 3 cosas que hacen a su existencia: el salario mínimo a la medida de la canasta familiar real, el trabajo genuino, que fue el origen del movimiento piquetero, porque el movimiento piquetero no se formó en la búsqueda de planes sociales, aunque esos planes sociales en muchos casos permitieron superar la peor época de la barbarie. El movimiento piquetero y de lucha tomó la consigna del trabajo y tomó la consigna del seguro al parado, que es una conquista de la clase obrera europea, pero no para un salario indigno, no. Es un seguro al parado, es casi equiparable al salario del trabajador activo, para que no venga el patrón y me diga: te tomo a vos por cualquier salario para hundir el salario de que está trabajando en el plantel permanente. Entonces, estas consignas que hacen a lo que significa la decisión de existencia de una clase obrera que se para sobre sus propios pies y que tiene que plantearse, sí, la construcción de un partido propio para aspirar a eso, en la cual todos nos encontramos, que es la idea de un gobierno de trabajadores. Muchas gracias.